El Padre. Puede que la introducción haya resultado algo fuerte para algunos, y probablemente más de uno se pregunte, ¿qué tiene que ver el Tercer Reich con todo esto? Lo cierto es que hay una razón. Existe una relación concreta que se vincula con la apropiación cultural de símbolos populares, utilizados para capitalizar y obtener rédito político. Propaganda. Herramienta propagandística fundamental para el movimiento que lideró el Führer en la Alemania nazi. Esa lógica simbólica no solo sirvió para construir un imaginario de poder, sino que también, en su exceso, precipitó la caída de un imperio en ciernes y del propio inspirador de 5 puentes esparcidos por distintos rincones del mundo. Pero antes de entender cómo se entrelazan estos hechos, vayamos al principio. Porque el verdadero padre del puente colgante que une Necochea y Quequén es, curiosamente, un puente alemán. Propaganda. En un capítulo anterior de este documental vimos cómo la prensa francesa daba cuenta de la disputa del mercado sudamericano entre Francia y Alemania. La construcción del puente colgante de Necochea y Quequén no estuvo exenta de esto. El consorcio alemán del grupo metalúrgico Stines compitió por adjudicarse la fabricación de la estructura metálica, aunque finalmente fue superado por su contraparte francesa. Sin embargo,
Aunque el grupo alemán quedó fuera de esa etapa, lo cierto es que nuestro puente colgante también tiene algo de alemán. La empresa Weiss y Freytag, con amplia experiencia internacional, aportó su conocimiento en cimentaciones complejas, pilares y estribos sobre pilotes, anclajes de cables y obras de hormigón avanzado. Así lo registró un periódico alemán de la época, el Westfälische Neueste Nachrichten, en su edición del 14 de abril de 1926. El gobierno de la provincia de Buenos Aires adjudicó a la constructora alemana Weiss and Freytag un contrato de 724.155 pesos para la construcción de un nuevo muelle de aproximadamente 600 metros de longitud en el puerto de San Fernando y la construcción de un puente sobre el río Quequén entre las ciudades de Necochea y Quequén por un total de 434.326 pesos. Esta empresa, que contaba con varias sucursales en el mundo, incluida la ciudad de Buenos Aires, tuvo a su cargo la construcción de los macizos de hormigón armado, que funcionan como estribos para los pórticos metálicos y como anclaje para la viga de rigidez del puente. También fue responsable del hormigonado de los pilares intermedios, fundados sobre pilotes de hormigón, y de la ejecución del sistema de anclaje estructural donde se fijan los 32 cables de acero, un componente clave para la articulación de la viga de rigidez del tablero. Aunque, como veremos más adelante, descubriremos que hay más de Alemania en el puente Hipólito Yrigoyen de lo que muchos podrían imaginar. Planteamos aquí una hipótesis, y aunque no podemos afirmarla ni refutarla de manera definitiva, los indicios sugieren que el puente Hipólito Yrigoyen fue, en efecto, inspirado por aquel viejo puente alemán que ya no existe. La similitud con el puente de Deutz, en Colonia, es más que elocuente. Todos los puentes colgantes de su tipo que lo precedieron, los 5 que aún existen y que sobrevivieron al del Rin, mencionan al puente alemán como referencia directa. El caso del puente japonés, por ejemplo, es paradigmático. Cuenta con abundante bibliografía, artículos periodísticos y hasta una placa ubicada cerca del mirador en Kiyosumi que afirma explícitamente, en japonés y en alemán, que fue inspirado en el Deutzer Brücke. Las 3 hermanas de Pittsburgh también tienen sus raíces en el modelo alemán, y existen fuentes concretas que respaldan esa afirmación. En el caso del puente que conecta Necochea y Quequén, aunque ningún documento señala expresamente que Pascual Palazzo, el ingeniero que lo diseñó, haya copiado el modelo del Rin, todos los registros oficiales de la época destacan su similitud con su par europeo. La mención al puente alemán es casi omnipresente, como lo hemos mostrado a lo largo de este documental, a través de fragmentos periodísticos y documentos técnicos. Así, podemos afirmar con fundamentos que la hipótesis es válida. El puente colgante que cruza el río Quequén Grande es, también, uno de los hijos dispersos por el mundo del que alguna vez unió las 2 orillas del Rin en la histórica región de Renania. El puente colgante Deutzer en la ciudad de Colonia, Alemania, fue una estructura emblemática. No solo por su diseño innovador, sino también por su historia compleja, marcada por guerras, reconstrucciones y un profundo valor simbólico. Fue concebido para dar respuesta a la creciente demanda de transporte en una colonia en plena industrialización. Y tenía un propósito claro: conectar el casco antiguo de la ciudad, en la orilla izquierda del Rin, con la comunidad de Deutz, ubicada en la orilla opuesta. La construcción comenzó en 1913 y fue el 3 de julio de 1915 cuando se colocó el último remache dorado,
símbolo de la finalización de la obra. Su autor fue Karl Moritz, uno de los arquitectos más reconocidos de la época. Este puente fue el primero de su tipo sobre el Rin, una estructura colgante con cadenas rígidas de acero al níquel, autoanclada, sin ornamentos, de una estética sobria y funcional. Con un peso total de 6.200 toneladas y un costo superior a 7 millones de marcos de la época, representaba una verdadera hazaña de la ingeniería. Ese presupuesto equivaldría hoy a casi 50 millones de dólares, según estimaciones ajustadas por inflación y tipo de cambio histórico anterior a la hiperinflación alemana. En lugar de cables de acero, este puente utilizaba cadenas de hierro para sostener el tablero. Cada eslabón estaba formado por discos de acero unidos por remaches, tensados sobre dos grandes pilones. Debido a las condiciones geológicas de la orilla del Rin, donde no era viable anclar estructuras en el subsuelo, las cadenas de tracción se sujetaron mediante vigas de refuerzo en los extremos. Este diseño lo convirtió en un puente autoanclado, clasificación que le otorgó el apodo de falso puente colgante. La decisión final para construirlo llegó tras un proceso largo y conflictivo. Incluyó 2 concursos públicos, uno en 1898 y otro en 1910, además de un litigio judicial que no se resolvió hasta 1914. La solución elegida no solo resolvía un problema técnico complejo, sino que además daba lugar a una estructura elegante, robusta y pionera. Una obra que no solo unió las dos orillas del Rin, sino que marcó un antes y un después en la historia del urbanismo y la ingeniería en Alemania. Fue también un símbolo de modernidad y orgullo urbano para la ciudad de Colonia. Su diseño innovador lo convirtió rápidamente en un modelo de referencia internacional en la construcción de puentes colgantes autoanclados. Sirvió como fuente de inspiración directa para las célebres Three Sisters de Pittsburgh, en Estados Unidos, inauguradas en la década de 1920, así como para el puente Kiyosu, que cruza el río Sumida en Tokio, Japón, tal como lo señaláramos anteriormente. Ambos reconocen de forma explícita o documental su deuda con el puente colgante alemán. En 1939, el Deutzer fue ampliado como parte de una nueva planificación urbana. Su ancho se incrementó de 18 a 27 metros para integrarse al eje monumental este-oeste que atravesaría Colonia según los lineamientos arquitectónicos del régimen nazi. Unos años antes, en 1935, había sido rebautizado como Hindenburg-Brücke en homenaje a Paul von Hindenburg, presidente del Reich entre 1925 y 1934. En un artículo académico de Roland May sobre la llamada disputa del puente de Colonia, citando una publicación de Karl Schächterle, un ingeniero alemán de renombre quien en 1927 consideraba a esta estructura como un ejemplo sobresaliente de la integración entre funcionalidad y estética técnica. Señala sobre el Hindenburg-Brücke: pronto fue ampliamente elogiado no solo por ser el más grande, sino también como el puente colgante más hermoso de Alemania. En la misma publicación más adelante se lee: sin embargo, tras una buena década, el puente encontró varios seguidores en todo el mundo, como el Kiyosu-bashi sobre el río Sumida en Tokio. Algunos puentes estadounidenses, como las llamadas Tres Hermanas de Pittsburgh, los puentes de las calles Sexta, Séptima y Novena sobre el río Allegheny, siguieron claramente el antiguo modelo alemán.
Así, el cambio estético en el diseño de puentes urbanos de acero finalmente llegó también a Estados Unidos, y en 1936 el ingeniero estadounidense Howard Mullins incluso calificó el puente Hindenburg como uno de los puentes colgantes más bellos jamás construidos. El régimen nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, impulsó ambiciosos proyectos de transformación urbana con el objetivo de rediseñar el paisaje de Alemania según los principios del monumentalismo ideológico. Estas iniciativas se centraban en la creación de ciudades ideales y en la reestructuración radical de las ya existentes. El caso más paradigmático fue Berlín, que estaba destinada a convertirse en la Welthauptstadt Germania, o capital mundial germana, símbolo absoluto del poder del Tercer Reich. Dentro de ese marco de reconfiguración urbana, el Reich incluyó a Colonia en su programa de ciudades de reestructuración en 1939, proyectando un eje monumental que se expandiría hacia el este del Rin. Uno de los planes más ambiciosos contemplaba la construcción de un gigantesco foro del Gau en la zona de Deutz, que funcionaría como centro ceremonial y administrativo del partido nazi en la región. Inspirado en los foros de la Roma imperial, este complejo incluiría grandes avenidas, edificios oficiales de estilo clásico y plazas abiertas para desfiles y actos propagandísticos. Para llevar a cabo este rediseño, se preveía la demolición total del barrio de Deutz, con el fin de abrir espacio a las nuevas estructuras partidarias. No obstante, el icónico puente colgante Hindenburg, una obra de ingeniería de la que los habitantes de Colonia se sentían particularmente orgullosos, no sería eliminado. Por el contrario, estaba previsto su conservación e integración dentro del eje monumental, formando parte del nuevo encuadre urbano que buscaba conectar visualmente la ciudad histórica con la arquitectura del poder nacionalsocialista. Aunque todos estos planes quedaron truncos por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, delinearon un destino monumentalista para Colonia, coherente con la visión arquitectónica e ideológica del régimen. El rediseño proyectado no solo tenía una finalidad funcional, sino que aspiraba a transformar la ciudad en un escenario simbólico de poder, orden y grandeza. Este puente, además de representar los avances de ingeniería de su época, refleja las vicisitudes históricas y urbanísticas que atravesó Colonia durante el nazismo. Fue testigo de múltiples visitas de altos jerarcas del régimen y de desfiles en los que estuvo presente el propio Führer. Durante aquellos años, el puente ondeó banderas con esvásticas en ambos extremos, interior y exterior, enmarcando el paso simbólico sobre el Rin bajo la estética oficial del régimen. Durante los años más cruentos de la Segunda Guerra Mundial, el puente resistió admirablemente. No solo canalizó el tráfico civil, sino que soportó también el peso de vehículos militares, columnas de tropas en tránsito y miles de refugiados en fuga. Se volvió aún más crucial tras la destrucción del puente Mülheimer, que lo convirtió en uno de los últimos pasos estratégicos sobre el Rin. Pero esa carga, día tras día, terminaría pasándole factura. El 28 de febrero de 1945, con la guerra acercándose a su fin, el Deutscher Brücke colapsó de manera repentina mientras se realizaban reparaciones urgentes. Aunque había sobrevivido a los bombardeos, las constantes vibraciones, los daños estructurales y el peso acumulado de los últimos días fueron demasiado para la ya frágil estructura. En el momento del derrumbe, decenas de camiones, soldados y civiles se encontraban cruzando. El desplome arrastró a muchos al fondo del Rin, generando una tragedia de dimensiones estremecedoras. Los relatos contemporáneos hablan de escenas indescriptibles, de gritos, fuego y hierro retorcido cayendo al agua.
Aunque el número exacto de víctimas nunca pudo establecerse con certeza, algunos periódicos de la época estimaron hasta 1 millar de muertos, lo que convirtió al episodio en uno de los desastres más trágicos en suelo alemán durante la retirada del Reich. Agathe überlegt, sich und ein paar Freunde vor den Kämpfen in Sicherheit zu bringen und denkt an die vielen LKW, die jetzt bei Ford unbewacht auf dem Gelände stehen. Und die standen auf dem Parkplatz, Hunderte. Die hatten alle einen Schlüssel. Mit dem Mute der Verzweiflung schleicht sie sich aufs Gelände und kapert sich einen 3,5 Tonner LKW für ihre Flucht ins Bergische. Und dann habe ich das gemacht und bin richtig gerobbt über den Platz. Und dann sind wir los. Mit mehreren Frauen auf der Ladefläche fährt sie quer durch die zerstörte Stadt in Richtung Deutzer Hängebrücke. Sie ist in den vergangenen Jahren von Bombenabwürfen schwer beschädigt worden, aber noch in Betrieb. Hunderte von Flüchtlingen drängen auf die andere Rheinseite. Zu allem Überfluss gibt ihr Motor mitten auf der Brücke den Geist auf. Und da kam der gefreite Schneider und hat mir das repariert. Und dann sind wir von der Brücke runter und dann fiel die Brücke ins Wasser. Urplötzlich hat sich die Brücke voll von Menschen und Fahrzeugen zur Seite geneigt, verbiegt sich und kippt schließlich in den Fluss. Wahrscheinlich fordert diese große Brückenkatastrophe am Ende des Krieges 500 Tote, darunter auch einige Kollegen der Ford-Transportabteilung. Agathe ist nur um ein Haar entkommen. A pesar de su destrucción, el puente dejó una huella indeleble en la historia y el paisaje urbano de Colonia. Sus rampas y pilares originales fueron reutilizados en la reconstrucción del nuevo puente Deutzer, erigido entre 1947 y 1948, y aún en funcionamiento hasta el día de hoy. Como homenaje, en la orilla izquierda del Rin puede verse una pieza recuperada décadas después, un eslabón original de la cadena de soporte hallado durante tareas de dragado en los años 80. Esa pieza ha sido convertida en monumento conmemorativo, recordando tanto el avance tecnológico que representó el puente original como la tragedia humana de su colapso. Hoy, el nuevo Deutzer no solo conecta dos orillas del Rin, también conecta el pasado con el presente, la memoria con la reconstrucción y el dolor con la esperanza.